¿Cómo están, amigos de liturgia tradicional? En esta tercera clase vamos a hablar sobre lo que denominamos prefiguraciones antiguas del templo: el árbol, la montaña, la caverna, el cielo. Es decir, lugares, sitios y objetos donde el hombre antiguo descubría manifestaciones de la divinidad o de los dioses. ¿Y por qué ello? Porque la naturaleza, el mundo, le hablaba de alguna de las perfecciones divinas, como es la inmutabilidad. En la piedra veía lo sólido, aquello que no cambia. En la caverna descubría el misterio, el claroscuro del misterio. En la montaña la majestad divina, en el cielo su infinitud, etc. Nosotros no podemos, obviamente, venerar, adorar a la naturaleza, lo que está de moda en estos días, pero sí sabemos que toda la naturaleza, que el cosmos, es un libro que Dios nos ha dado para descubrirlo a Él, como ya hemos dicho. Y con ese espíritu es que vamos a analizar estos distintos elementos, que por otro lado van a ser incorporados al templo, en la estructura y en las artes del templo. Tenemos un ejemplo que veremos en los templos de los paganos, pero que después también el cristianismo lo toma, por ejemplo, en la forma de palmera de la columna del templo egipcio, o en el griego del capital corintio, etc. Pero nosotros también, en nuestras iglesias, en nuestros templos, también incorporaremos esa naturaleza, ese cosmos, en la arquitectura y escultura y pintura, como se verá en las distintas etapas del arte cristiano. Para no tener prejuicios respecto de este análisis o falsos conceptos, tenemos que entender lo que los padres de la iglesia entendían respecto a la preparación de la venida de nuestro Señor, porque así como ocurrió en el plano filosófico con los griegos, también hubo otras vías en las que Dios fue preparando a la humanidad para que se abriera a la sabiduría divina, a esa sabiduría que se iba a encarnar. Fíjense lo que dice San Justino, padre de la Iglesia, que además fue filósofo. Dice: el Verbo ha hecho escuchar la verdad no solo por medio de los griegos, también los no griegos han sido iluminados por el mismo Verbo. Es decir, los no griegos, quiere decir el resto de los paganos, que también tienen algo que enseñarnos, decirnos en sus escritos y en sus prácticas. Y San Juan lo dice en el prólogo de su Evangelio, que el Verbo ilumina a todo hombre que viene a este mundo, aún antes de su llegada. Desde el seno de la Santísima Trinidad, desde la creación misma, el Verbo ha hablado a los hombres de distintas maneras. Antes que los hombres comenzaran a construir sus templos de madera, de piedra, veneraron a sus dioses en esos ciertos lugares a los cuales nos referíamos. Y por eso dice Prelé en su libro Los dioses de la antigua Roma lo siguiente: si los antiguos no tenían el sentimiento de la naturaleza que el arte y la poesía han llevado tan lejos entre nosotros, tenían mucho más el sentimiento de eso que puede llamarse sobrenatural en la naturaleza, lo sobrenatural que se manifiesta en el silencio de los bosques, entre las cimas de las montañas, en las fuentes y su majestuoso murmullo. El atribuir carácter sagrado a ciertos lugares naturales perduró aún después de la expansión del cristianismo, tan arraigado está en el hombre, ¿no? Leemos, por ejemplo, en un penitencial del siglo VIII. El penitencial es un libro donde se estipulaba qué penas correspondían a tales o cuales pecados. Dice lo siguiente este penitencial: que no se debe adorar a los ídolos, las piedras, los árboles, los lugares retirados. Y en ese mismo sentido se plantea el siguiente interrogatorio: ¿has realizado tu plegaria en otro lugar diferente a la iglesia?
a saber, cerca de una fuente, cerca de un montón de piedras, cerca de árboles o en los cruces de caminos. Es decir, que estas prácticas de veneración de ciertos lugares de la naturaleza perduran los siglos, en los lugares sobre todo rurales, eh, como algo muy, muy difícil de desarraigar. Vamos a hablar ahora a continuación de cada uno de los elementos de la naturaleza que enunciamos antes, o sea, el árbol, la montaña, la caverna y el cielo. En primer lugar, el árbol y el bosque. Los antiguos itálicos consideraban a los árboles, especialmente a cierta clase de ellos, como templos de los dioses. Así lo afirma Plinio en su Historia Natural, que dice lo siguiente: estos, es decir, los árboles, fueron los templos de los dioses, y aún ahora la simplicidad de los campos consagra a un dios un árbol que se destaque. Y no tienen más valor los ámbitos que refulgen de oro o las imágenes que los bosques en los cuales adoramos los mismos silencios. Hermosa frase de Plinio. Los bosques en los cuales adoramos los mismos silencios. Luego Plinio dice qué clase de árbol se ha consagrado a cada dios. La encina a Júpiter, el laurel a Apolo, el olivo a Minerva, etc. También Tácito, en su obra Germania, tiene un pasaje que nos interesa para el tema que estamos tratando. El historiador Tácito dice lo siguiente: por lo demás, piensan que no deben cerrarse a los dioses entre paredes, ni figurarlos con rasgos humanos, a causa de la singular grandeza de los celestiales. Consagran los bosques y las selvas, y llaman con nombres de dioses aquello misterioso que sólo contemplan en su adoración. Muy interesante esta reflexión que hace Tácito, que a los dioses no se los puede encerrar entre paredes, dice, es decir, que por su carácter espiritual, los germanos consideraban que no se debía construirle templos. Cuando habla de los celestiales, se está refiriendo a los dioses, ¿no? Mircea Eliade, que es un historiador de las religiones, que en sus numerosas obras habla sobre la fenomenología de las religiones, dice que habla del carácter sagrado del árbol, no solo en el mundo greco-romano, que nos es más conocido, sino también entre muchos pueblos antiguos. Y de los diversos lugares sagrados de los cuales hemos hablado, va a destacar ahora en este pasaje que vamos a leer el árbol, porque el árbol resume a todos los demás elementos que hemos enumerado y de los cuales vamos a hablar. El lugar sagrado va a decir Eliade como centro del cosmos y en el cual convergen todas las manifestaciones divinas. El lugar sagrado es un microcosmos porque repite el paisaje cósmico, porque es un reflejo del todo. El altar y el templo, que son transformaciones ulteriores del lugar sagrado primitivo, son también microcosmos, porque son centros del mundo, porque se encuentran en el corazón mismo del universo y constituyen una imago mundi, es decir, una imagen del mundo. La idea de centro, de realidad absoluta, absoluta por ser receptáculo de lo sagrado, está implicada incluso en las concepciones más elementales del lugar sagrado, concepciones en las cuales nunca falta el árbol sagrado. Acá empieza a destacar sobre todo el árbol. La piedra representaba la realidad por excelencia, la indestructibilidad y la duración. El árbol, con su regeneración periódica, manifestaba el poder sagrado en el orden de la vida. Es decir, la vida vegetal hace referencia, manifiesta algo de la vida divina.
Allí donde las aguas venían a completar este paisaje, se está refiriendo a los ríos o lagos, que también son lugares de manifestaciones divinas, significaban las latencias, los gérmenes, la purificación. El paisaje microcósmico se redujo con el tiempo a uno solo de sus elementos constitutivos, al más importante, al árbol o al pilar sagrado. El árbol acabó siendo por sí solo el cosmos, incorporando, bajo una forma aparentemente estática, la fuerza de éste, su vida y su capacidad de renovación periódica. Fin de la cita. Y en esta perspectiva entendemos bien las palabras del magnífico escultor Rodin, considerado por algunos el más grande escultor del siglo XX, cuando habla respecto al templo católico. Él dice: de que el bosque haya inspirado al arquitecto, estoy absolutamente convencido. El constructor ha oído la voz de la naturaleza. El árbol y su sombra son la materia y el modelo de la casa. La ensambladura de árboles con orden, las agrupaciones variadas, las divisiones y las direcciones que la naturaleza les asigna, eso es la iglesia. Y lo mismo dice Chateaubriand, el gran escritor francés. Los bosques han sido los primeros templos de la divinidad, y en ellos han tomado los hombres las primeras nociones de arquitectura. Desde el paraíso, el árbol tiene carácter sagrado. Nos referimos evidentemente al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, el hombre es expulsado del paraíso hasta la llegada del nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo, y será por el árbol de la cruz que se le abran las puertas del paraíso celestial. Desde el paraíso, el árbol tiene carácter sagrado. Nos referimos evidentemente al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, el hombre es expulsado del paraíso hasta la llegada del nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo, y será por el árbol de la cruz que se le abran las puertas del paraíso celestial. Pasemos ahora al segundo elemento que habíamos enunciado, la caverna o gruta. En las notas que les dejo en el PDF pueden leer un análisis del término caverna, que es muy interesante, con la connotación semántica de la palabra. Respecto a la caverna, la cueva o gruta, ¿cuál es el simbolismo? La caverna está vinculada con el nacimiento o muerte, y con el paso de la muerte a una vida superior. Es una imagen del mundo. La bóveda de la caverna es el cielo. La figura geométrica que la representa deriva de la figura que representa a la montaña. Así, el triángulo representa naturalmente a la montaña, por lo que la caverna es representada por un triángulo menor invertido. La caverna se halla en la montaña, en el eje central, como símbolo axial. La montaña es lo que más se ve, la caverna lo más oculto. Si la montaña manifiesta la grandeza, la majestad de Dios, la caverna es su aspecto misterioso, el inaccesible, Dios como inaccesible. El templo es la caverna platónica, donde se ven reflejadas las sombras del culto celestial a través del culto terreno. Quasi perspeculum in enigmate, nos dice San Pablo en la primera epístola a los Corintios, como a través de un espejo, como en sombras. El hombre primitivo ya hizo uso de la caverna como un lugar sagrado. Se entiende fácilmente que al ser un lugar delimitado y donde reina la penumbra, se presta muy bien para celebrar los misterios sagrados. Existen múltiples ejemplos en España y Francia, como las famosas grutas de Altamira y de Lascaux. Ahí en el PDF que les dejo al pie de página van a encontrar unas breves notas
donde se describe la maravilla de esas grutas y sus pinturas. Entre los griegos y los romanos podemos citar a Homero en la Odisea, que pone en boca de Atenea las siguientes palabras: Pero ea, voy a mostrarte el suelo de Ítaca, para que te convenzas. Este es el puerto de Forcis, el anciano del mar. Aquel el olivo de largas hojas que existe al cabo del puerto. Cerca del mismo se halla la gruta deliciosa, sombría, consagrada a las ninfas que náyades se llaman. Aquí tienes la abovedada cueva donde sacrificabas a las ninfas gran número de perfectas hecatombes, es decir, de sacrificios, el lugar sagrado donde se realizaban sacrificios. Según Porfirio, discípulo de Plotino, de ese tan importante filósofo, esta caverna es imagen del mundo. Y Burckhardt, un famoso escritor sobre estos temas, nos proporciona ciertos detalles interesantes sobre la gruta sagrada. Dice lo siguiente: la gruta sagrada, como la caverna del mundo, tiene dos puertas, una de las cuales, boreal, es para las almas que descienden de nuevo al devenir, mientras que la otra, meridional, no puede ser atravesada más que por aquellos que, mortales o inmortalizados, se elevan al mundo de los dioses. Se trata de las dos puertas solsticiales, Iano Coeli, que son, a decir verdad, dos puertas en el tiempo, e incluso fuera del tiempo, pues corresponden a las dos curvas del ciclo anual, a los dos momentos de detención entre la fase expansiva y la fase contráctil del movimiento solar. Para comprender la alusión de Homero, hay que fijarse en el hecho de que el lugar del solsticio de verano, Cáncer, se sitúa en el hemiciclo septentrional o boreal. Hasta aquí la cita. Virgilio narra en la Égloga Quinta cómo dos pastores eligen una caverna para cantar la muerte y transfiguración de Dafnis. En el libro sexto de la Eneida narra la visita de Eneas a la cueva o gruta de la famosa Sibila de Cumas, y dice lo siguiente: Entretanto, el pío Eneas se encamina a las alturas que corona el templo de Apolo, y a la recóndita inmensa caverna de la pavorosa Sibila, a quien el delio bate infunde inteligencia y ánimo grande y revela las cosas futuras. Ya penetran en los bosques de Diana y bajo los dorados techos. Fin de la cita. En una gruta nace el Hijo de Dios, comienza la obra de la redención en Belén, y en otra gruta se consuma la obra de la redención, porque en efecto en el Santo Sepulcro es donde resucita nuestro Señor Jesucristo. En los dos casos, la luz y abre paso disipa las tinieblas. Tímida luz de la estrella de Belén, luz de esperanza; en el sepulcro, luz poderosa del sol de justicia, que aniquila las tinieblas de la muerte. El tercer elemento de la naturaleza que habíamos enunciado es la montaña. La montaña, por su masa, su solidez y su altura, es un signo de la omnipotencia y eternidad divinas. Además, su pico, su cima, nos indica el camino del cielo. Estando sobre la montaña, nos alejamos del mundo, y en la soledad escuchamos la voz de Dios. Sentimos el gemido del viento, imagen del espíritu. Recordemos que en griego neuma es espíritu y soplo. En la cima nos parece tocar el cielo con las manos. No es entonces por azar que nuestro Señor Jesucristo elegía los montes para orar, el Tabor, el Getsemaní. Más aún, la Santa Liturgia llama monte a Cristo. En efecto, en la colecta de la fiesta de Santa Catarina de Alejandría,
justamente patrona de los filósofos, que es el 25 de noviembre, dice lo siguiente: Oh Dios, que diste la ley a Moisés en la cumbre del monte Sinaí, y milagrosamente, por mano de tus santos ángeles, colocaste en el mismo lugar el cuerpo de tu Virgen y mártir Santa Catalina. Haz, te rogamos, que por sus méritos e intercesión podamos llegar al monte que es Cristo, ad montem qui Christus est. En la Biblia se nos habla de diversos montes sagrados. El monte Ararat, donde reposó el arca después del diluvio, y desde donde parte de la restauración de la humanidad nace la nueva humanidad. El Sinaí, donde Moisés recibe las tablas de la ley, donde están escritas los 10 mandamientos. El Carmelo, donde Elías encuentra a Dios. El Garizim y el Ebal. El monte Sión, del cual dice el salmista, después de alabar a Yahvé: su monte sagrado es cumbre gloriosa, es el gozo de toda la tierra. También dice: pues bien, soy yo quien ha constituido a mi rey sobre Sión, mi monte santo. ¿Por qué, oh montes encumbrados, miráis con envidia al monte que Dios escogió para su morada? Sí, en él habitará Yahvé para siempre. Millares y millares forman la carroza de Dios. En medio de ellos viene el Señor del Sinaí al santuario. El monte Sinaí es importante porque es figura de la iglesia. En efecto, según la cita anterior, el Dios del Sinaí traslada su residencia de ese monte al de Sión. Y Sión es figura, lo que esto significa, figura del paso de la antigua a la nueva y eterna alianza. Pueden ver el desarrollo de este punto en las notas que les dejo en el PDF y ver un hermoso poema de José Gabriel y Galán llamado La montaña. Finalmente, el cuarto elemento es el cielo. El cielo, ya vimos que los romanos asociaban espontáneamente los cielos con la idea de morada divina. Esto cuando analizamos el nombre, el término templo. En el cristianismo perduró dicha idea de los antiguos con toda naturalidad, ya que tiene base bíblica, esta asociación de el cielo como morada de Dios, ¿no? Al alzar los ojos al cielo, pensamos en el Creador. Decimos que Dios habita en los cielos. Así lo decimos en el Padre Nuestro. En Isaías se dice: alzad los ojos a lo alto y mirad quién ha creado eso. Baruch dice: oh Israel, cuán grande es la casa de Dios y cuán espacioso el lugar de su posesión. Grande es y no tiene término, excelso es e inmenso. San Pablo en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, nos dice que Cristo ingresa al santuario no hecho por manos de hombre, es decir, al cielo invisible. Ese es el santuario en el que habita hoy día Cristo. Y en el himno del Común de los Apóstoles, de víspera, laudes y vísperas, que es de data del siglo X, leemos lo siguiente: Qui templa celi clauditis, vosotros los que cerráis los templos del cielo. El templo cristiano será montaña, será cielo abierto y caverna, será también bosque. Caverna en las catacumbas y en el románico, cielo abierto en el gótico, y en ambos casos será montaña y bosque de columnas.